En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el capítulo 23 de Lucas. Estamos estudiando todo el Evangelio, pero vamos por el capítulo 23 que narra los acontecimientos previos a la crucifixión, a la muerte del Señor en el Gólgota. Y estamos en el capítulo 23, del verso 18 en adelante, y podemos leer así. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló pues Pilato, queriendo soltar a Jesús. Esa era la intención de Pilatos, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y lo voy a soltar. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Ve usted, amado hermano y hermana? En 3 ocasiones, Pilatos, que representa la autoridad romana, que hace las veces allí de juez, él declara que Jesús es inocente, que Jesús no ha hecho nada digno de muerte. Dialoga, lo envió primero a Herodes y Herodes lo manda de vuelta a Pilatos diciendo: no hallo en él delito alguno digno de muerte. Vemos pues que en el tribunal romano a Jesús no se le declara culpable, se le declara inocente. Pilatos hasta para reforzar la inocencia de Jesucristo, él manda traer agua y se lava las manos delante de toda la dirigencia de Israel. Ellos, como tenían mayor autoridad, como eran reputados como personas dignas, las voces de ellos que gritaban crucifícale prevalecieron sobre las demás voces. Y el pueblo siempre les tuvo miedo. Así que era un pueblo sometido. Y el pueblo no podía contradecir las voces de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. Era un pueblo sumiso, sometido a la autoridad señorial de estos dirigentes.
Entonces, pero Pilato hizo todo lo que se suponía que él podía hacer para liberar al Señor. Hasta recurrió al hecho de intercambiar a Jesús con un reo, en este caso Barrabás. Y era tanto el odio, la envidia de esta gente, que prefirieron al homicida, al sedicioso, al delincuente, para condenar al inocente, al puro, al que no tenía pecado, al que solo bien había hecho. Porque Jesús anduvo haciendo bienes y liberando a los oprimidos del diablo. Pura maldad, maldad pura. Envidia, tremenda injusticia. Y Pilatos, por conveniencia, entregó a Jesús porque le habían dicho, lo habían amenazado, lo habían presionado. Los judíos habían presionado, las autoridades judías presionaban a Pilatos. Tienes que declarar que reo de muerte, porque si no iremos a Roma y daremos informe de que tú no condenaste a muerte a uno que dice que es rey, pero era rey de los judíos. Él había declarado, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado. Así que vemos a Pilatos, vemos a Herodes y vemos al mismo que lo entregó y lo traicionó por un beso, declarando la inocencia del Señor. Entonces la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, y Pilatos se lavó las manos delante de toda la gente y volvió a declarar la inocencia de Jesús. Dijo, yo me lavo, yo no soy responsable de la sangre de este justo. Vuelve otra vez a declarar la inocencia del Señor. Así que Jesús fue crucificado a causa de la envidia, de la maldad de los dirigentes judíos. Pero era necesario, amados hermanos, que así sucediera. Porque si Pilatos hubiera soltado a Jesús y Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habría esperanza alguna para todos nosotros. Era necesario que Cristo muriese por los pecados del pueblo de Israel y por los pecados de todos los escogidos que Dios ha escogido de entre todo el mundo. Porque Cristo ya había declarado que Él había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En rescate de muchos. Bien, entonces a Jesús Jesús fue entregado. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, de los judíos. Pero los relatos de los 4 evangelios son escritos de tal manera que tanto Lucas, Marcos, Juan y Mateo tienen mucho cuidado y nunca dicen que Jesús fue sentenciado. Dicen que fue entregado en las manos de los dirigentes judíos que estaban llenos
de odio y sedientos de sangre, impulsados por el diablo. Así que Jesús fue entregado a manos de los dirigentes, pero no podían ellos matar a Jesús. Era necesario que Cristo muriera en un patíbulo romano, que era en ese momento la crucifixión. No podía Jesús ser apedreado o ser ahorcado, que eran los patíbulos, eran el método, la forma en que los judíos mataban a los sentenciados a muerte. No tenían ellos la autoridad, tenía Jesús que morir en una cruz. Ya también estaba profetizado la forma en que Cristo tenía que morir y lo que iba a ocurrir mientras el Señor estaba sometido a agonía. Entonces le llevaron, dice, verso 26 en adelante, y llevándole, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús ya no tenía fuerzas, no había dormido desde que lo apresaron, no había tomado agua, no había comido, no había descansado, y lo habían previamente, antes de llevarlo al patíbulo, lo habían azotado. El mismo Pilato dijo, yo lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Era costumbre que se castigara y se azotara a las personas condenadas. En este caso, no se podía azotar a Jesús porque él era inocente, pero sin embargo fue azotado y le dieron tal cantidad de azotes que había una profecía donde se decía de esta manera, araron sobre mis espaldas. Era una sola llaga la espalda del Señor, de tantos azotes. Los historiadores dicen que muchos de los sentenciados a morir en una cruz morían cuando se les estaba azotando. Es extraordinaria la fuerza que mostró Jesús para soportar los azotes, uno y otro azote. Dicen también los historiadores que se ponían pedazos de metal y de hueso en los extremos de cada tira del azote. Así que cuando se azotaba a una persona en la espalda, literalmente le arrancaban la piel. Toda la espalda del Señor era una sola llaga. Por eso también se dice la profecía, que por sus llagas nosotros somos sanados. Entonces llevaron a Jesús después de azotarle, después de escarnecerle, después de golpearle su rostro, su cabeza, después de introducirle las espinas en su cabeza. Hicieron lo que quisieron con él. Le escupieron una y otra vez. Le escupieron en el patio de la casa del sumo sacerdote. Le escupió también la soldadesca romana y se burlaron de él. Lo vendaron sus ojos. Le pusieron una caña en su mano derecha y le pusieron un manto rojo, que era el manto real que utilizaban los reyes. Hicieron una parodia de Jesús. Y entonces, con los ojos vendados, a él le golpearon.
en su rostro y le escupieron y le decían, profetiza, dinos quién te ha golpeado. Con la misma caña que estaba de alguna manera simbolizando la autoridad del rey. Eso es lo que hicieron con Jesús. Eso y mucho más cosas terribles. Y entonces, ya muy debilitado, se caía, no podía sostener el peso de la cruz. Algunos historiadores dicen que el reo lo que cargaba era el palo horizontal, el palo que atravesaba el vertical. Sea como sea, era algo muy pesado. Entonces por ahí pasó un hombre fuerte y este hombre lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y la multitud le rodeaba. Y con odio seguían gritando, crucifícale, crucifícale, para el cumplimiento del Salmo 22 que dice, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos. Y Jesús como un cordero, como una oveja, en dirección al matadero. Eso es lo que hicieron con el Señor. Entonces le seguía gran multitud y él se caía y Simón de Cirene, que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a estas mujeres, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué es lo que no se hará? Cristo está pronunciando un juicio. Está diciéndole a las mujeres que no lloren por él, pero sí que lloren por ellas y por sus hijos. Porque ciertamente vendrán días de gran juicio sobre el pueblo de Israel. Basta mirar la historia hasta el día de hoy, hasta este día que yo estoy hablando, cómo Israel ha sido juzgado una y otra vez. Después de la muerte de Cristo, Israel fue juzgado. Vino el tiempo en que Tito Vespasiano destruyó la muralla, la ciudad y el templo de Jerusalén, y miles de judíos perecieron y otros fueron esparcidos por todo el mundo. Pero ahí va el Señor en su camino al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Allí crucificaron al Señor, pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Vamos a estudiar cómo Jesús murió en la cruz y hablaremos sobre el significado doctrinal y teológico de esa muerte. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriese de esa manera en la cruz? Mientras tanto, amado hermano y hermana, Dios le bendiga. Meditemos en estas cosas, porque cuando meditamos en la muerte y en el costo que pagó el Señor por nuestros pecados,
nuestro corazón se llena de gratitud, porque el Señor nos compró y nos liberó de la condenación eterna, muriendo por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo asumió esa muerte para poder liberarnos de la condenación eterna. De todo esto hablaremos mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde, y amemos al Señor y meditemos en estas cosas, y por gratitud sirvámosle y obedezcámosle. Hasta mañana, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.